Buenos días, lo bendigo con la paz del Señor, amada iglesia. Sí, hoy voy a compartir, Señor, e impartirte esta palabra del Señor acerca, sí, de la cena, sí, de la gran cena del Señor. Amén. Y veremos, sí, en la palabra aquellos que son llamados y escogidos. Amén, por el Señor. Cómo el amor del Padre, el amor del Rey, el amor de Dios, el Dios Todopoderoso, la misericordia y el amor que tiene por cada uno de nosotros. Y encontraremos en la palabra qué hermoso es el amor de Dios y cuánta misericordia tiene el Señor. Amén. Por eso vamos a leer en Lucas 14:15, búscalo conmigo, ¿sí? Vamos a escudriñar la palabra, ¿sí? Vamos a leer, vamos a entenderla, vamos a comprenderla, vamos a rumiar la palabra, así como el apóstol enseñaba en estos tiempos, así como cuando mascas el chicle que estás masticando y saboreando la palabra. Amén. Para poder comprender en estos tiempos qué hermoso es el Señor. Y cuando nosotros vivamos, ¿sí?, en la presencia, en esa búsqueda del Señor, cosas maravillosas suceden, cosas importantes suceden, porque Dios lo que quiere hacer es glorificarse en tu vida, glorificarte en tu trabajo, glorificarte donde vos te muevas. Pero Dios necesita el corazón dispuesto. Amén. Por eso vamos a orar para que Dios se revele a nuestras vidas. Amén. Que se revele en nuestro espíritu para poder poner por obra lo que estamos aprendiendo en estos tiempos. Amén. Amada iglesia, por eso vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Padre, por esta mañana tremenda que tú nos das, Señor, en tu amor y tu gracia, Padre. Señor, que tu palabra sea revelada, Padre, a nuestro espíritu, Padre, para que haya una transformación, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a Lucas 14, 15 al 24, y dice así: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todo a uno comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Eso le decían al siervo, ¿no? Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo, te ruego que me excuses. Otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas, las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, he hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Amén. Entonces Jesús estaba presentando una escena, ¿sí?, del gran rey, de aquel hombre de la casa, que era una familia, ¿sí?, el hombre de la casa se casaba, no había un casamiento, había una boda, ¿sí?, había una cena, ¿sí?, que para esos tiempos, las costumbres de esos tiempos, antes de hacer una cena, les avisaban a los convidados que iba a haber una cena, que ya estaba todo preparado, que han preparado toda una gran fiesta. Imagínense que preparaban toda una gran fiesta a la familia, tenían todo acomodado, todo ordenado, ¿sí? Y sin embargo, cuando llegó el día de la invitación, el siervo va y dice: bueno, ya está todo preparado, ya está todo. Mirá, dice, decirle, se excusaba, ¿no? Decirle que en estos momentos ando con un tema de negocio, hacienda a los animales, ¿no?, que tenía que comprar, que vender, que comprar tierra. Bueno, todas son excusas que pone el hombre cuando el rey lo estaba llamando, y era como una falta de respeto, era deshonrarlo, ¿sí?, semejante fiesta, preparación de todo,
¿sí? Y no iban. Después el otro, el cual también estaba junto, ¿sí? A la familia, y ven que lo manda a llamar a este matrimonio, y dice, no, pero nosotros recién nos casamos, imagínate, tengo este compromiso, y bueno, y nos casamos recién, excusale, no voy a poder ir. Y así el otro con riqueza, que tenía un trabajo, que justo estoy trabajando, que ahora no puedo porque no llego, estoy haciendo un montón de cosas, estoy justo en un trabajo importante. Bueno, todo había una excusa, una serie de excusas que hacían que el Señor lo estaba llamando y no venía. Por eso podemos encontrar lo que es el Dios Todopoderoso que está llamando. Pero fíjense en lo que dice el Señor. Dice algo muy importante, ¿no? Que dice, bueno, vuelto el siervo, ¿sí? A ver estas cosas a su señor, y dice que, wow, se enoja el padre de familia, dice la palabra, se enoja este hombre, este rey, se enoja, y lo manda el siervo y dice, bueno, ve y va a las plazas, va a los montes, busca en todos lados, y llama, anda a buscarlo. El siervo, como era guiado y direccionado, ¿sí? Por autoridad, porque había una autoridad delegada, le he dicho que vaya y lo haga, siempre vemos que las personas somos direccionadas y somos guiadas por autoridad. Así como también ves en la policía, en el ejército, que todos son bajo una autoridad. No se hace lo que uno quiere ni lo que le parece. Fue y bajo obediencia fue y lo fue a buscar. Fue a buscar a los pobres, a los mancos, a los cojos, dice la palabra, a los ciegos. Amén. Eso es lo que Dios, ¿sí? Este rey, ¿sí? Había enviado a su siervo. Tanto es así, ¿sí? Que cada uno de ellos a los cuales entraban, ya habían entrado todos, dice. Pero dice que había más lugar todavía. Amén. Por eso dice que hay más lugar todavía. No es solamente que se termina ahí. Entonces Dios dice llamarlos y traerlos a todos. Ve y fuérzalos, tráelos. ¿Sabes lo que está diciendo el Señor? Que Él no se cansa, Dios. Siempre multiplica sus misericordias. Por eso cuando te llama y sos escogido, fíjense en que le llamaba a los judíos, a aquellos que estaban, ¿sí? Aquellos que conocían, que entendían. Y toda persona que se excusa, o toda excusa que nosotros decimos ser cristiano, pero a la hora de servir a Dios, o ir a la casa, o buscar su presencia, siempre tenemos una excusa. Lo dice la Biblia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Por lo tanto, la Biblia es el manual. Esto es el manual que Dios nos puso, ¿sí? Para ser instruido por su Espíritu, para poder escudriñar la palabra. ¿Sí? Así como aprendíamos y como vivimos aprendiendo por los siervos de Dios, por el apóstol, donde nos enseña de que hay que rumiar la palabra, ¿sí? O como mascar un chicle, que usted tiene que saborearlo, y tú lo tienes en la boca y lo tienes en la boca, y antes de pasarlo al estómago, usted saborea la palabra. O sea, nosotros tenemos que entender que estamos en un tiempo donde necesitamos tener esa presencia, tenemos que buscar, tenemos que ser alimentados por esa palabra. Amén. Que nos hace entender que la Biblia está hecha, está instruida, ¿sí? Está direccionada, está guiada por el Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos la palabra, ¿sí? Y queremos que Dios nos hable en voz alta, es simple. Lee en voz alta la palabra y escucharás la voz de Dios. Amén. Pero cuando tú pones por obra, se hace viva, ¿sí? El Espíritu Santo hace vivo en tu vida. Amén. Y pones por obra. Porque necesitas poner por obra lo que dice la palabra. Pero vamos a ver, ¿sí? Acerca de un varón, Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Fíjense si hablamos de excusa. Moisés, ustedes saben muy bien que estuvo en el desierto 40 años pastoreando las ovejas de su suegro. Bien, no me quiero detener en la historia de Moisés, sino en su proceso en la cual, cuando se encontró en Éxodo 3,
1, donde habla del llamado de Moisés, dice que Dios tuvo que utilizar algo simple, como una zarza, como un pasto, un arbusto, ¿sí? En el desierto, que no vale nada, no hace nada, pero ve que se enciende y no se apaga. Entonces va Moisés y ve qué pasa, y cómo Dios utiliza cualquier medio para poder llamar la atención a nosotros, cómo lo está llamando, y lo llama por el nombre Moisés. Amén. Recuerdan en Éxodo capítulo 3, cómo Dios los habla y cómo le dice las cosas que acontecen, las cosas que pasaban en Egipto, ¿sí? Las cosas que acontecían con el pueblo de Israel. Sin embargo, Moisés, la primera excusa que pone, ¿cuál es la primera excusa que pone Moisés? No me van a escuchar. ¿Cómo que me no van a escuchar? ¿Qué es lo que tiene en tus manos? O sea, Dios estaba constantemente viendo, sabiendo que Moisés le iba a poner una excusa, no me van a escuchar ese. La segunda excusa, ¿cuál fue? Que él no podía hablar porque era tartamudo. Que tartamudear se ponía nervioso y nadie le escuchaba y se le iban a burlar, se le iban a reír. Es que no solamente vos pones excusa y crees que cuando vos estás mal, crees que todos te hablan a vos y te tiran palos, te tiran piedra acerca de las cosas, porque en el transcurso de nuestras vidas encontramos que muchos de nosotros hemos pasado por las mismas situaciones, las mismas crisis, donde creemos que nosotros nos hablan mal o nos quieren instruir mal. Sin embargo, la palabra dice que es para corregir, para instruir, redarguir, habla de corregir, ¿sí? Para direccionar, para traer vida y vida en abundancia sobre tu vida. Amén. En el transcurso de nuestra vida, sirviendo al Señor, encontramos que siempre pasan situaciones donde se excusan. Mira, hoy no puedo ser discipulado porque me pasó tal cosa, o hice la cosa, o me dolía, o me pasaba. Esas son excusas que ponemos delante de Dios. Por eso es muy importante, ¿sí? Es como el llamado. Y cuando dicen que llamado y escogido, somos todos llamados y escogidos a la obra de Dios. Y lo vemos en Moisés. Amén. Cómo fue tan fuerte el llamado y las excusas que puso. Sin embargo, ella fue llamado y escogido para una obra y un propósito. ¿Qué es lo que hizo Moisés? Es liberar al pueblo de Israel. Ahora yo te pregunto, ¿a Moisés le fue bien? ¿Le fue todo bien, todo tranquilo? ¿O tuvo que pasar un proceso? No, mi hermano. Vemos que Dios te llama y te escoge. Porque aunque vos tengas excusa o problemas, siempre Dios va a tener una salida sobre tu problema o tu crisis. Entonces, Moisés lo ve muy bien, que pasó por procesos porque tuvo que hablar enfrente de un faraón. Pero solo Dios te puede dar la oportunidad de ir a un faraón. Pero no le fue sino malas cosas. Lo fue perseguido, lo querían matar, lo criticó la misma congregación, lo querían linchar, le querían hacer todo en el desierto. Pasó miles de cosas por ser llamado y escogido. Pero él tenía la derecha de Dios. Él lo cuidaba y lo guardaba a Dios, porque él buscaba a Dios, clamaba a Dios, le hablaba y le daba paz y gozo. Y después seguimos con Josué, que Dios le dice en 1 Josué, levántate, que estaba sentado, levántate. O sea que había que salir adelante. Y Josué, imagínate este proceso de Josué, que se sentía sentado, queda quieto, había que moverse, esfuércese valiente, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. O sea, Dios constantemente levantando al siervo, clamando. Imagínate Jonás, cabezón, Dios tuvo que hacer un viento fuerte, tuvo que hacer un pescado, tuvo que hacer un montón de cosas, una calabaza, un gusano, tuvo que hacer un montón de cosas. Sin embargo, la misericordia de Dios, siempre llamándolo a este siervo, al profeta. Ahora vamos a ver, cuando dice que llamó a las personas y excusaban. Pero ahora vamos a una persona que estaba dentro, ¿sí?, del grupo que fue traído a la cena. Primero son los que estaban excusados. Pero después vemos a una persona que dice, aquellos que estaban pobres, mancos, cojos, ciegos. Si vemos a Bartimeo, lo que la obra de Dios hizo en él, el ciego. Los mancos, aquellos que no podían comer, Dios lo hizo caminar y caminaban. Los pobres, que habían sido exaltados, y Dios en la comida los multiplicaba. O sea, Dios estaba en todos lados, Jesús estaba en todos lados. Pero fíjense en el ciego. Si vemos al apóstol Pablo, en el proceso estaba ciego. ¿Pero cómo estuvo ciego?
no por el proceso de la conversión, sino estaba ciego. Él buscaba a los cristianos para lastimarlos, para golpearlos, para maltratarlos. Él estaba siendo guiado por hombre. Él pedía la carta, ¿sí?, al sumo sacerdote. ¿Para qué? Para llegar a los cristianos, golpearlos, maltratarlos y llevarlos. O sea, cuando tú te mueves por hombre, y eso habla de la cobertura que tú tienes, si tú te manejas por hombre, siempre vas a lastimar y golpear. Y siempre vas a matar al cristiano. No lo puedes guiar y direccionar. Por eso vemos mucha gente que anda de un lado para el otro y no puede congregar en un lugar porque está lastimado, está golpeado y creen que todo le va a hacer lo mismo. Por eso el apóstol Pablo nos muestra la figura de aquella persona ciega, con problemas y con crisis. Era un hombre preparado, dice que era a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un hombre sabio, inteligente, un hombre de Dios, que conocía de Dios. Pero no se le revelaba a Cristo, pero conocía. Mucha gente hoy en día conoce la palabra, sí, de pie a pa, pero le cuesta poner por obra, porque vive de excusa, porque es como dice la palabra, pobres, mancos, ciegos, cojos. Siempre hay una excusa, siempre hay un problema, siempre hay un proceso, pero Dios tiene misericordia para cada uno de nosotros. Y Dios nos da lugar a que nosotros nos arrepentamos, porque ese es el amor de Dios. Nos da esa oportunidad. Bueno, lo vemos en el apóstol Pablo, ¿sí?, que él seguía a los cristianos y golpearlos y maltratarlos, agarrarlos los pelos, iba a las casas, los levantaba, los sacaba y los llevaba a la cárcel. Así como muchos siervos que fueron golpeados, maltratados y muertos a los pies de él. Pero él pensaba que era eso. Pensaba que Cristo no era el Señor. Para él es una secta. Por eso es cómo tú ves el enfoque. Tú puedes conocer las cosas de Dios, pero no lo conoces a Él. Si tú no, como habíamos dicho en el principio, si tú no rumeas la palabra, no la masticas, no tienes ese tiempo para con Él, si no te preparas en un momento y pones a orar y buscar y que Él te hable, ¿cómo tú quieres que se te revele la palabra? ¿O esperas que todo te lo hagan los demás? Entonces, vemos el apóstol Pablo, que era Saulo, que se manejaba por carta del sumo sacerdote, ¿sí?, se manejaba por su pensamiento, por su conocimiento. Y vemos personas que se manejan por la costumbre o por la vida, o por la autoridad de hombre, pero no la de Dios. Es el proceso de Pablo. Entonces, la vida de Pablo habla de personas que están ciegas, sordas, mudas, cojos. ¿Se entiende? Por eso habla de personas que no están en Dios. Son las personas que se manejan con el hombre. Entonces hacen su vida, no se sujetan, no buscan de cómo ser direccionados y guiados. Amén. Son personas, sí, que hacen la suya, porque hacen por su conocimiento. Entonces yo me manejo como quiero, y me manejo fuera del sistema, me manejo así, me manejo allá. No me gusta cómo predico, no me gusta cómo hablo, no me diga como esto. Yo me manejo como a mí me parece, porque así se les fue enseñado y así he aprendido. Entonces arrancan con un amor tremendo en servir y trabajar y después se desvían. Lo vemos en el apóstol Pablo, que nos muestra esa reseña en la palabra. Pero vemos que cuando va camino a Damasco, que le pide al sacerdote que se manejaba por el hombre, autoridad del hombre, camina, dice que se va a Damasco junto a sus guerreros, aquellos que lo acompañaban, porque siempre tiene gente acompañándolo. Entonces vemos que él se cae y todos lo ven, y quedan todos atónitos, quedan todos, wow, ¿qué pasó acá? Es la presencia del Señor. ¿Qué hace Saulo? Señor, wow, se encuentra el Señor. Tú eres Señor. Imagínense encontrándose con Jesús, una gran luz fuertísima que él cae y queda ciego. Pero una sola cosa dos cosas le pregunta. La primera, si era el Señor. Y la segunda es, ¿qué hago? Fíjense en la conversión, cómo una persona cuando se encuentra con el Señor, el Espíritu Santo le habla, Dios le habla,
su vida cambia. Ahí va a hacer la obra en la cual fue llamado. Amén. ¿Qué hago?, le dice. Y eso lo podemos encontrar en Hechos 9, la conversión de Pablo. Pero fíjense, ¿cuál fue el trabajo de Pablo? Por eso yo le hablo de llamados escogidos, a aquellas personas que Dios llama a la cena, que llaman a su presencia. La boda, habla de aquel, de la cena esa, que Jesús vino a buscar su novia, que es la iglesia. Amén. Que estemos preparados. Dios nos ha creado con un propósito. No estamos de balde en el mundo. Nos ha creado con un propósito. Pero fíjense, en el libro de Hechos 9:15, ¿qué es lo que dice? Fíjense para qué fue, con qué propósito, cómo fue llamado y escogido para la obra Pablo. Vemos el Pablo de antes del Saulo y ahora vemos al Pablo. Y eso lo vemos, ¿sí?, en Hechos 9:15. Hechos 9:15. Dice, y esto dice el Señor, dice, el Señor dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes de los hijos de Israel. ¡Qué instrumento tremendo! Era para hablar de los gentiles y de los reyes. ¿Tú crees que a Pablo se le hizo fácil ir a predicar? Cuando sale de ahí, tuvo que estar un tiempo con los discípulos. Ananías, que tenía que orar sobre él, también dudaba y dice, pero este hombre hizo un montón de cosas. Así piensan de vos, que te equivocaste o hiciste cosas malas, y te juzgan y te critican. Sin embargo, Dios te llamó y te cogió para una obra. Y dice, no solamente a vos, no, lo llama a todos. Y ahora lo vamos, ¿por qué dice que lo llama a todos? Y tuvo un encuentro con Pablo, pero este hombre no le fue así nomás, porque había duras cosas que tenían que hacer. Porque yo, dice el 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Se te revela a Cristo que van a surgir y van a haber cosas tremendas. Para él haberle con los reyes, tuvo que estar preso. Para hablar con los gentiles que los querían golpear, los querían maltratar. Había tiempo donde él le hablaba, ¿sí?, a los gentiles, porque eso fue el proceso de Dios, que lo puso a introducir con los gentiles, con los reyes. ¿Por qué? Porque era un trabajo muy fuerte, muy profundo. Porque nosotros queremos decir, sí, queremos ser como Cristo, pensar como Cristo, ver como Cristo, pero cuando te vienen los primeros problemas, las cruzas, los primeros procesos de tu vida, empezás a excusar, empezás a tener problemas, empezás a tener crisis y querés dejar todo. Y hoy esta mañana te vengo a decir que todo lo que viene es para que vos crezcas, para que vos madures. Porque Dios está en el asunto. ¿Por qué tu matrimonio no puede salir adelante? Porque es un proceso donde tienes que madurar. Porque ¿cómo vas a predicarle a alguien si tu matrimonio no funciona? Amén. Por eso es proceso en tu vida. Dios te está llamando y no pongas excusa, porque vive de la excusa. Este varón, Pablo, tuvo que estar un tiempo con los discípulos y después empezó a predicar, pero nadie le creía. Sin embargo, aquellos que le predicaban estaban gozosos porque le predicaba y otros querían golpearlo y maltratarlo. Mire, iba en un barco y el barco se hundía. Llega a la orilla y le pica una serpiente. Llega a Filipo y va preso. Lo golpean, lo maltratan, lo tienen en el medio de la cárcel, lo más profundo. Pasó su proceso. Adorando a Dios salió, sí. Pero ¿quién le saca los golpes y los maltratos que tuvo? O sea, que el proceso de ser cristiano, ¿sí?, lleva un proceso de madurez y de crecimiento. Y tú no puedes vivir de excusa. Porque hay un proceso que se te tiene que revelar. Yo no quiero que se me revele a los golpes y a los problemas y las crisis. Yo quiero, Dios, que me revele su amor y su gracia. Que cada cosa que hacemos sea conforme a su voluntad.
Por eso es muy lindo y es hermoso poder entender en Romanos 8:28. Mire, vamos a Romanos 8:28 y 29, que ahí va a hablar del propósito, que tenemos todo. No es que solamente es para algunos, es para todos. Unos retrasan el llamado. Amén. Pero Dios ya tenía preparado antes de que nosotros nazcamos, antes de que estemos en el vientre de nuestra madre, ya estaba preparado todo esto. Y dice en Romanos, es un pasaje muy conocido, y dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, esto a los que conforme a su propósito son llamados. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué está diciendo el Señor? Ya nos predestinó para que seamos hijos, a imagen, semejanza. O sea que habla de Cristo en nuestra vida. Qué hermoso ser cristiano, sí. Y dice que estamos antes de antemano, antes de que venga, antes está preparado el día que nosotros vamos a hacer la obra del Señor. Estamos llamados y escogidos para la obra del Señor, para adorar y glorificar su nombre y exaltarle. Porque nosotros no pertenecemos a este mundo, sino pertenecemos a Dios. Nuestro espíritu es espíritu para Dios. Y se vuelve al Padre, el alma va a la morada de Dios. Amén. Por eso Dios en esta mañana nos habla muy claro acerca de que nos está diciendo que hay una cena muy grande, que hay mucho lugar para esa cena, que es la presencia de Dios. Y si esta mañana tú estabas con excusa o estabas medio flojo, Dios tiene misericordia. Dios te está llamando. Porque hay un llamado específico en tu vida. Dios te escogió para una obra. Deja de traer excusas al Señor, porque Dios ya te conoce, Dios ya sabe. Por eso en este tiempo dice que ya predestinó, ya Él sabe antes de la fundación todo que con vos va a hacer grandes cosas. Solo tienes que oír la voz de Dios. Pero ¿cómo haces por oír la voz de Dios si no estás orando? Ese es el tiempo donde tienes que buscar la pasión, que se te revele la vida del Espíritu. Que Dios pueda en esta mañana traer la sanidad en tu mente, en tu alma, en todo tu ser, en tu espíritu. Por eso el Dios Todopoderoso te llamó y te escogió para la obra. Amén. Estés pasando por pobreza, o seas manco, o seas cojo, o seas ciego, Dios te va a usar igual. Estás pasando por el proceso que sea, Dios te va a usar igual. Pero tiene que haber un corazón arrepentido. Amén. Porque en el corazón, sí, todo lo que abunda en el corazón habla la boca. Si tú no te pones a leer y orar, ¿qué cosa vas a hablar de Dios? Si tú quieres conocerlo a Dios y no lees la Biblia, ¿cómo haces para conocerlo? Porque lo más importante, sí, aquel Padre, aquel Rey, aquel Dios que te llama, tenés que conocerlo. Muchos deshonraron, pero es el tiempo de honrarlo a Dios. Hoy es una mañana para honrar a Dios, para bendecirlo a Dios. Y decirle, Dios, perdóname por las cosas que estoy haciendo. Que pongo excusas para servirte. Y cada cosa que me pasa, Señor, yo te lo entrego a ti. Por eso, ¿dónde estás ahí? Aquellos que están escuchando esta palabra, sí, amada iglesia, aquellas personas que por ahí, la primera vez que escuchan el mensaje, vamos a hacer una oración, amén, donde nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios. Nos reconciliamos con el Padre, amén, porque yo también quiero estar en esa fiesta. Decirle, yo quiero también estar en esa fiesta. Quiero estar contigo, Señor. Quiero estar en tu reino. Quiero vivir acá en la tierra, en tu reino. Y cuando vayamos a una eternidad, quiero lo mismo que estoy viviendo en tu presencia, vivirlo allá en la eternidad. Por eso vamos a orar al Señor y decirle, Señor Jesús, repite conmigo, Señor Jesús, en esta mañana yo me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de todas las cosas que hice, consciente e inconsciente. Y te pido perdón en esta mañana. Señor,
Yo acepto a Cristo en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador, como mi único Salvador. Señor Jesús, yo lo que en mi vida, Señor, he hecho, Señor, Padre amado, llévate toda carga, todo peso de mi vida, Señor. Señor, anótame en el libro de la vida. Señor, yo reconozco, Padre amado, que tú moriste en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día. Y todo lo hiciste por mí. Si hiciste tu oración, es una oración de fe, ya Cristo está en tu corazón. Estás entrando en esa fiesta, estás entrando en esa cena tan hermosa que estás en el Señor. Tiempo de reconciliación con el Señor. Tiempo de estar en su cena. Tiempo de estar con Él en la presencia del Señor. Por eso, amada Iglesia, te bendigo con esta palabra del Señor. Amén. Y que tengas una mañana llena de la presencia de Dios. Pero en estos momentos vamos a seguir continuando, ¿sí?, con la Santa Cena. En minutos estaremos compartiendo la Cena del Señor. Amén. Te bendigo, amada Iglesia. Amén.